2 de octubre de 2038, coordenadas desconocidas. La transmisión atravesó una densa ola de estática cargada de distorsiones. Estaba en el módulo de mando, ajustando el equipo de comunicaciones, cuando la voz robótica, llena de interferencias del control de la misión, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Aborten la misión. Regresen de inmediato. Repito, regresen a la base. Ahora. Por un instante el mensaje sonó como un eco distante, surrealista, casi como si fuera un fragmento de una pesadilla que había invadido la realidad. Mis dedos se congelaron sobre el panel de control y miré a mi alrededor en el pequeño y estrecho módulo. Todo parecía estar como siempre. Las frías luces de las pantallas parpadeaban con normalidad y el zumbido suave de los sistemas de soporte vital llenaba el aire. Pero sabía que, cuando una orden venía directamente del alto mando, las cosas estaban lejos de ser normales. Llevábamos apenas 4 días en Marte, 4 días de una misión que debía durar 6 meses. Nada de esto tenía el menor sentido. Mi nombre es John Carrigan. Soy el jefe de geología de esta expedición, enviada oficialmente por la NASA con el propósito de recolectar muestras y estudiar el suelo marciano en busca de señales de vida. Sin embargo, esa es solo la versión oficial, la que cualquiera puede leer en los periódicos. Lo que nadie sabía es que nuestra misión, bautizada como Operación Rojo Sombrío, tenía un propósito mucho más oscuro y sigiloso: investigar una presencia detectada en Marte que había sido mantenida en secreto durante décadas. Cuando fui reclutado para esta misión, mis superiores me advirtieron que habría detalles sensibles que solo se revelarían en el lugar. Lo que no sabía era que esos detalles incluirían cosas que nadie en la Tierra creería, ni siquiera si las viera con sus propios ojos. El aterrizaje en Marte fue como cualquier otro, o eso creí. El descenso fue suave. La nave tocó la superficie con un leve sacudón y pronto estábamos saliendo para establecer nuestra base. El paisaje marciano se extendía por todos lados, un desierto frío y árido, aparentemente sin vida. El suelo rojo y estéril se desmoronaba bajo nuestros pies, y el horizonte distante estaba marcado por colinas desgastadas y cráteres que parecían testigos silenciosos de una historia antigua y olvidada. La primera noche pasó sin incidentes. Yo, Tyson, Hendrik y Alana, mi equipo, nos enfocamos en montar el campamento e iniciar las primeras rutinas de recolección de datos. Todo parecía tranquilo, pero esa calma era engañosa. Ese silencio absoluto, esa quietud me perturbaba de una manera que no podía explicar. Era como si el planeta estuviera al acecho, esperando, con una paciencia cruel e infinita. El segundo día, las cosas empezaron a cambiar. Comenzamos a notar anomalías, pequeñas, casi insignificantes al principio, pero que se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. El suelo, que parecía sólido e inerte, comenzó a mostrar variaciones inexplicables en los instrumentos de medición. Vibraciones débiles pero constantes, sin un origen aparente. Las lecturas de temperatura comenzaron a oscilar en áreas que debían ser estables. Algo andaba mal, y lo peor estaba por venir. Hendrik, nuestro ingeniero, fue el primero en notar las formaciones rocosas. Estábamos a unos 10 kilómetros de la base cuando se detuvo repentinamente, con la mirada fija en un punto distante del paisaje. ¿Ven eso? Su voz rompió el silencio por la radio. Seguí su mirada y a lo lejos pude ver lo que señalaba. A primera vista parecía solo un conjunto de rocas apiladas, como muchas otras que habíamos pasado. Pero a medida que nos acercábamos, su disposición parecía equivocada. No era natural. Las rocas estaban organizadas en un patrón simétrico, como obeliscos desgastados por el tiempo, posicionados con precisión, algo que no podía ser obra del azar. «Eso no está en el mapa», comentó Alana, verificando sus notas. La bióloga del equipo era siempre la más escéptica y objetiva, pero hasta ella parecía desconcertada. Ninguna formación geológica registrada en el área debería parecerse a esto. Nos acercamos con cautela, con los corazones latiendo con fuerza. Cuanto más nos acercábamos, más evidente se volvía la extrañeza de la formación. Había símbolos grabados en las piedras,
patrones que no formaban parte de ningún idioma conocido por nosotros. Los grabados eran profundos, corroídos por la erosión, pero aún lo suficientemente visibles como para provocarnos escalofríos. Algo, o alguien, había puesto esas rocas allí. Esa noche, la atmósfera dentro del campamento cambió. El aire dentro del módulo parecía más pesado, casi denso. Había una tensión invisible, pero palpable, que nos envolvía lentamente. Alana estaba especialmente callada, casi retraída, mientras analizaba las muestras de suelo que habíamos recogido cerca de las rocas. «Esto no tiene sentido», dijo de repente. «Este suelo parece haber sido expuesto a algún tipo de radiación o campo magnético que no debería existir aquí. Estamos en Marte, por Dios. No hay nada aquí que pueda causar esta distorsión». La radio entonces emitió un fuerte chisporroteo, cortando abruptamente la conversación. Era Tyson, que estaba de guardia fuera del módulo. «Hay algo ahí afuera», dijo, su voz baja y cargada de incertidumbre. Me levanté, sintiendo como la sangre se helaba en mis venas. «¿Qué quieres decir con algo? Sé más específico, Tyson». «No lo sé, John, pero te juro que vi algo moverse cerca de esas colinas al norte». Esas palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Salimos apresuradamente, con Alana y Hendrik siguiéndome, y Tyson nos encontró afuera, todavía señalando hacia el horizonte. Estaba tenso, el rostro cubierto de sudor frío, algo difícil de ver en el ambiente seco y helado de Marte. «¿Dónde lo viste?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero ya sintiendo el pánico creciente en mi pecho. «Allí», señaló con la linterna hacia las colinas que destacaban en el paisaje. El haz de luz oscilaba ligeramente, y la oscuridad parecía moverse junto con él. Mis ojos siguieron la dirección, y por un instante, todo parecía tranquilo. Pero entonces lo vi. Allí, en las sombras de las colinas, algo se movía. Una forma grande, informe, pero rápida. Demasiado rápida para ser algo natural, pero lo suficientemente irregular como para ser absolutamente alienígena. Podía jurar que esa cosa nos estaba observando, evaluando cada uno de nuestros movimientos. «No puede ser», murmuré, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. Alana me agarró del brazo. «Tenemos que entrar, ahora». El tercer día fue el peor de todos. Nos despertamos con una sensación abrumadora de miedo, como si algo invisible nos estuviera presionando, sofocando cada pensamiento racional. Hendrik pasó la mayor parte de la mañana revisando los equipos, intentando encontrar una explicación para las anomalías. Parecía pálido, casi enfermo. «¿Qué te pasa?», le pregunté intentando mantener un tono calmado, aunque mi propio nerviosismo se notaba. «Estoy oyendo voces», dijo sin mirarme. «Desde anoche mientras dormía, susurros, como si alguien estuviera intentando decirme algo». Intenté calmarlo, sugiriendo que solo era el estrés de la misión, pero en el fondo sabía que había algo más, y entonces la criatura atacó. Era de noche otra vez. Estábamos reunidos dentro del módulo, discutiendo las extrañas lecturas que Alana había detectado en el suelo, cuando las luces empezaron a parpadear. Al principio pensamos que era una simple caída de energía, pero entonces oímos el sonido, un gruñido bajo, casi como un gemido profundo, que resonaba por todo el módulo. Era un sonido que ninguno de nosotros había oído antes, algo primitivo y amenazante. «¿Escucharon eso?», preguntó Tyson con incredulidad en la voz. Fue entonces cuando la puerta delantera empezó a crujir. Hendrik se levantó lentamente, con la mirada fija en la puerta. El crujido se convirtió en un arañazo. Algo del otro lado raspaba con fuerza contra el metal. Y entonces, el ataque comenzó. La puerta del módulo principal comenzó a temblar violentamente, como si algo estuviera forzando su entrada. El sonido metálico de las bisagras chirriando bajo presión llenó el espacio. Dentro del módulo, la tensión se materializó como una ola de puro pavor. Era como si el propio aire se volviera más espeso, difícil de respirar. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que la criatura, fuera lo que fuera, estaba afuera, y no se detendría hasta alcanzarnos.
Hendrik fue el primero en actuar. Siempre fue el más valiente o quizás el más imprudente. Corrió hacia el panel de control, con los dedos temblorosos mientras introducía los comandos para cerrar la puerta de seguridad secundaria. El sistema de seguridad fue diseñado para resistir la mayoría de las condiciones extremas de Marte, incluidas tormentas de arena e impactos de micrometeoritos. Sin embargo, dudaba profundamente que este sistema hubiera sido diseñado para resistir algo como lo que estaba afuera. «Esa cosa va a entrar si no hacemos algo rápido», gritó Alana, su voz cargada de pánico. Los sonidos se intensificaron. Ahora no eran solo arañazos, había golpes poderosos, como si algo con una fuerza descomunal estuviera golpeando la estructura del módulo. A cada impacto, el suelo temblaba levemente y el metal gemía bajo la creciente presión. Estábamos atrapados, sin salida, encerrados en una pequeña caja metálica en medio de un desierto alienígena, a merced de algo que no entendíamos. «Tenemos que huir», gritó Tyson con la voz ahogada por una mezcla de miedo y adrenalina. «Si esa cosa entra aquí, estamos muertos. ¿Pero a dónde iríamos?» El vehículo de escape estaba a unos 500 metros de distancia, estacionado en el exterior de la base improvisada. Para llegar a él tendríamos que atravesar la oscuridad del desierto marciano, con esa cosa persiguiéndonos. Miré a Alana, que parecía al borde del colapso, y luego a Hendrik, que aún intentaba mantener la calma mientras trabajaba en el panel de control. «Tenemos que arriesgarnos», dije, forzándome a creer en mis propias palabras. «Si nos quedamos aquí no tenemos ninguna oportunidad». La puerta tembló una vez más, esta vez con tanta fuerza que una fina grieta comenzó a formarse en el metal. La criatura se acercaba más, y parecía que tenía todo el tiempo del mundo para jugar con nosotros. Hendrik introdujo un último comando, y las luces en el módulo parpadearon por un segundo antes de volver a la normalidad. «Esto debería darnos un poco más de tiempo», dijo jadeante. «He activado el protocolo de emergencia. La puerta principal está reforzada ahora, pero no durará mucho». Sabía que tenía razón. El ruido afuera se intensificaba con cada segundo. La criatura no se detendría hasta entrar. «Pónganse los trajes», grité, señalando el armario donde estaban guardados nuestros trajes espaciales. «Vamos a salir de aquí e ir al vehículo de escape». Alana vaciló un momento, el pánico aún visible en sus ojos, pero siguió mi orden. Nos pusimos los trajes lo más rápido que pudimos, con las manos temblando y el sudor corriendo por nuestras frentes, incluso en el frío extremo de Marte. El sonido de la criatura golpeando la puerta parecía resonar en nuestros cráneos. Era como si cada golpe absorbiera la poca esperanza que aún quedaba. Con los trajes ajustados y los cascos cerrados, estábamos listos. Hendrik activó el panel de control nuevamente, esta vez para abrir la pequeña escotilla de emergencia que llevaba a la parte trasera del módulo. Era nuestra única oportunidad. El plan era simple: cruzar el campo abierto lo más rápido posible y llegar al vehículo de escape antes de que la criatura nos alcanzara. «Vamos, ahora», ordené saliendo por la escotilla. Afuera el frío cortante de Marte nos envolvió inmediatamente. La luz tenue del sol distante apenas iluminaba el paisaje, y las sombras de las colinas en la distancia parecían más profundas que nunca. El silencio mortal, que antes solo era incómodo, ahora era sofocante. Cada paso que dábamos levantaba una ligera nube de polvo rojo bajo nuestros pies, y el único sonido que escuchábamos era el de nuestras propias respiraciones, ahogadas por los cascos. Corríamos hacia el vehículo de escape, nuestras piernas pesadas bajo la gravedad marciana, que aunque era más ligera que la de la Tierra, parecía dificultar nuestros movimientos en ese momento. El miedo lo hacía todo más difícil. A cada segundo, esperaba oír el sonido de la criatura viniendo detrás de nosotros, pero hasta entonces, el único ruido era el silbido del viento débil. Estábamos a menos de 100 metros del vehículo cuando ocurrió. Tyson fue el primero en caer. Soltó un grito ahogado por el casco, y me giré a tiempo para ver algo enorme y oscuro emerger de la superficie del suelo, como una sombra viva. La criatura no era exactamente lo que esperaba.
No era un monstruo con garras y colmillos, sino una masa amorfa, palpitante, que parecía transformarse constantemente. Su cuerpo se extendía en varias direcciones, cada parte cambiando de forma y estirándose como si no tuviera límites físicos. Tyson fue arrastrado al suelo en cuestión de segundos, su cuerpo desapareciendo en el polvo rojo. El horror de sus gritos reverberaba en nuestros cascos, incluso cuando la radio se cortó abruptamente. «Tyson», gritó Alana, su voz quebrada por el dolor, pero no había tiempo para lamentar. No había tiempo para nada, excepto sobrevivir. «Corran», grité, empujando a Alana hacia el vehículo. Hendrik ya casi había llegado, sus pasos desesperados. La criatura se movía con una rapidez que no parecía natural, sus formas distorsionadas retorciéndose por el suelo como tentáculos que se extendían, alcanzándonos cada vez más cerca. El desespero era aplastante. La certeza de que no sobreviviríamos me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero seguí corriendo. La cosa se acercaba más rápido de lo que cualquiera de nosotros podía reaccionar. Alana tropezó, y vi los tentáculos oscuros arrastrándose hacia ella. Giré en mi lugar y extendí la mano, agarrando su brazo con todas mis fuerzas. «No», gritó, intentando soltarse, pero la arrastré de vuelta. En un movimiento desesperado, arrastré a Alana hacia un lado, escapando por poco de las garras de la criatura que avanzaba para atraparnos. Hendrik ya estaba en el vehículo, gritando por la radio que entráramos rápido. Con un último esfuerzo, empujé a Alana hacia la puerta y entré justo detrás de ella, cerrando la escotilla con fuerza. El vehículo rugió al encenderse y Hendrik aceleró antes de que siquiera pudiera sentarme. «¿Estamos todos aquí?», preguntó, su voz temblorosa, pero firme. «Tyson», murmuró Alana, sus palabras llenas de tristeza. Un silencio mortal siguió, mientras dejábamos el campo abierto atrás, el vehículo acelerando por las dunas rojas. Nadie mencionó a Tyson de nuevo. Sabíamos que estaba perdido y no había nada que pudiéramos hacer. El horror estaba tan cerca de nosotros que pensar en cualquier cosa más allá de sobrevivir era imposible. La criatura no nos siguió de inmediato. Quizás estaba satisfecha con su primera víctima, o tal vez solo estaba jugando con nosotros. No lo sabía. Todo lo que sabía era que necesitábamos encontrar una manera de salir de ese maldito planeta antes de que fuera demasiado tarde. Hendrik conducía en silencio, con la mirada fija en el panel de control, mientras Alana lloraba en silencio en el asiento trasero. El vehículo seguía rumbo al punto de extracción, donde una segunda nave de apoyo debería estar esperándonos, pero con las comunicaciones interrumpidas y nuestros sistemas de navegación comprometidos, no había garantías de que alguien viniera a rescatarnos. ¿Qué era esa cosa?, pregunté, más para romper el silencio que esperando una respuesta. «No lo sé», respondió Hendrik, sin apartar la mirada del camino. «Pero está claro que no estamos solos aquí». El vehículo avanzaba por un paisaje que se volvía cada vez más surrealista. Las colinas, antes simples formaciones rocosas, ahora parecían vivas, contorsionadas en formas que desafiaban las leyes naturales. A medida que nos alejábamos del módulo principal, una sensación creciente de desorientación se apoderaba de mí. El horizonte, que antes se extendía en una línea clara y estable, ahora parecía borroso, como si estuviera temblando, casi como una alucinación. Hendrik conducía en silencio, enfocado en mantener el vehículo en una ruta que ni siquiera sabía si era la correcta. «¿Cuánto tiempo hasta el punto de extracción?», pregunté, intentando apartar la imagen de Tyson siendo llevado por la criatura, su grito ahogado aún resonando en mi cabeza. Hendrik tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, su voz era baja, casi un susurro. «Si las coordenadas aún son precisas, tal vez 6 horas. 6 horas. 6 horas atrapados en un vehículo diminuto, sabiendo que esa cosa estaba ahí afuera, acechando». Era un pensamiento insoportable. Alana permanecía en silencio en el asiento trasero, con la mirada fija en la ventana, pero sabía que no estaba mirando el paisaje. Estaba perdida en algún lugar dentro de su propia mente, tal vez intentando entender lo que habíamos encontrado. O peor,
Intentando olvidar. ¿Qué no nos contó la NASA? Pregunté sin dirigirme a nadie en particular. No fue solo la NASA, dijo Hendrik. Hubo otros, rusos, europeos, incluso los chinos. Todos enviaron misiones a Marte en las últimas décadas, y ninguna terminó como fue relatado al público. Sea lo que sea esto, ellos sabían que había algo aquí, algo antiguo. Antiguo. La palabra resonó en mí de forma incómoda. Estábamos lidiando con algo mucho más allá de una forma de vida alienígena común, si es que había algo común en esto. La criatura que nos atacó parecía más una fuerza primordial, algo que existía antes de que el planeta rojo se convirtiera en el desierto inhóspito que conocemos. Un vestigio de una era en la que Marte tal vez era mucho más vivo. ¿Lo sabías antes de venir?, pregunté entrecerrando los ojos. Mi pregunta sonaba más como una acusación. Hendrik negó con la cabeza, frustrado. Sabía de rumores, nada más. Cosas que escuchas en los pasillos, fragmentos de informes clasificados. Pero nadie sabía que era real o no. Quería creerle, pero había algo en la manera en que hablaba, algo que me hacía cuestionar hasta qué punto estaba siendo honesto. Aún así, en ese momento, no había tiempo para peleas o recriminaciones. Necesitábamos sobrevivir. Vamos a monitorear a la criatura, sugerí, aún mirando hacia el horizonte, que parecía retorcerse a cada instante. Tenemos sensores en el vehículo, si se acerca nos avisarán. Hendrik asintió, activando el panel de monitoreo del vehículo. La pantalla parpadeó por un momento antes de mostrar un mapa topográfico del área. Habíamos recorrido algunos kilómetros, pero aún estábamos lejos del punto de extracción. El área a nuestro alrededor parecía despejada, sin señales inmediatas de movimiento. Sin embargo, eso no me daba consuelo. Sabía que la criatura tenía una forma de camuflarse, de esconderse en las sombras y en el propio polvo del suelo marciano. El silencio en el vehículo parecía extenderse durante horas, cada segundo marcado por la tensión creciente. Hendrik mantenía la mirada fija en el panel de control, mientras que Alana, aún conmocionada, no había pronunciado una palabra desde que entramos en el vehículo. Traté de pensar en un plan. Necesitábamos un plan de contingencia si esa cosa nos alcanzaba de nuevo. Fue entonces cuando la radio comenzó a chisporrotear. Al principio pensé que solo era interferencia, pero pronto quedó claro que había algo más. Una voz distorsionada, casi irreconocible, trataba de atravesar la estática. Hendrik ajustó los controles, intentando limpiar la señal. ¿Control de misión? ¿Están ahí?, preguntó sin mucha esperanza. La respuesta llegó, aunque fragmentada y entrecortada. Aquí, control, misión, estado, código rojo. ¿Código rojo?, repetí mirando a Hendrik. Él no dijo nada, pero su expresión se volvió aún más sombría. Sabíamos lo que significaba. Un código rojo indicaba una emergencia extrema, algo que podría comprometer toda la misión, tal vez incluso más que eso. La interferencia seguía rompiendo la comunicación, pero algunas palabras eran lo suficientemente claras como para dejarnos aún más inquietos. Anómala, múltiples, objetos, atmósfera comprometida. Algo más estaba sucediendo. Algo mucho más grande que la criatura que habíamos encontrado. Las horas se arrastraban, cada minuto más agonizante que el anterior. Hendrik no disminuía la velocidad del vehículo y podía sentir la tensión irradiando de él. Pero por más que quisiéramos creer que nos estábamos alejando de la criatura, había una sensación abrumadora de que todavía estaba cerca, observándonos, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Alana, que había estado en silencio durante todo el trayecto, finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero había una extraña claridad en sus palabras. «Esto no va a parar», dijo. «La criatura está conectada al planeta, es parte de él». «¿De qué estás hablando?», pregunté sin entender. Alana me miró con una expresión que mezclaba miedo y aceptación. Mientras estábamos en el módulo comencé a hacer algunas lecturas adicionales. Las muestras de suelo cerca de las rocas, ellas, estaban vivas de alguna manera. Como si el propio suelo estuviera
palpitando con una energía. Esa criatura que vimos no es un ser aislado. Es Marte. Es parte del planeta. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de decir. Si Alana tenía razón, no estábamos simplemente enfrentándonos a una criatura alienígena común. Estábamos lidiando con algo mucho más grande, algo que podría ser una manifestación del propio planeta. Entonces, ¿cómo la matamos?, preguntó Hendrik con voz dura y práctica. Alana negó con la cabeza. No sé si podemos, no sin destruir todo a nuestro alrededor. Tal vez ni siquiera así. La desesperanza comenzó a crecer dentro de mí. Lo que estábamos enfrentando no era solo una amenaza física, era una amenaza existencial. Y aunque lográramos salir de Marte, ¿cómo podríamos asegurar que aquello quedaría confinado allí? La radio volvió a chisporrotear, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez, la estática parecía más fuerte, como si algo estuviera interfiriendo directamente en la señal. Y entonces, entre los ruidos, surgió una nueva voz. No era humana, era algo más profundo, gutural, como si viniera de las profundidades del planeta. ¿Qué es eso?, tartamudeó Hendrik, ajustando frenéticamente la radio. La voz continuó, pero esta vez parecía estar hablando directamente en nuestras mentes. Las palabras eran incomprensibles, pero el sentimiento era claro. Estábamos siendo advertidos. Algo venía, algo mayor, más antiguo, más peligroso que la criatura que ya habíamos encontrado. El vehículo comenzó a perder potencia. Sentí un leve tirón cuando Hendrik intentó aumentar la velocidad, pero el motor rugió, como si algo lo estuviera drenando. ¿Qué está pasando?, pregunté, ya sabiendo que no había una buena respuesta. No lo sé, respondió Hendrik, con los ojos abiertos de par en par mientras revisaba los paneles. Todo estaba funcionando perfectamente hasta ahora. Miré por la ventana y vi las sombras de las colinas nuevamente contorsionándose, moviéndose como si fueran algo más que simples formaciones geológicas. Estaban vivas y se estaban cerrando a nuestro alrededor. El vehículo temblaba mientras perdía potencia. El paisaje marciano a nuestro alrededor, que ya parecía amenazante, ahora parecía engullirnos. La luz tenue del sol distante apenas iluminaba el suelo rojizo, y las sombras de las colinas parecían crecer como si fueran algo vivo, serpenteando en nuestra dirección. «Nos estamos quedando sin energía», anunció Hendrik, golpeando el panel de control con fuerza, como si quisiera extraer más vida del vehículo. «El sistema está siendo drenado». «¿Drenado? ¿Qué quieres decir?», pregunté, la urgencia en mi voz cada vez más difícil de disimular. Hendrik me miró, los ojos desorbitados. «No lo sé. La batería estaba cargada. El sistema estaba intacto, pero ahora...». Se quedó en silencio un momento, luchando contra la realidad que tenía ante él. Ahora es como si algo estuviera succionando la energía del vehículo. Era la criatura. Lo sabía, al igual que todos en el vehículo lo sabíamos. La presencia que nos estaba cazando, la entidad que se movía en las sombras de Marte, no era un ser físico cualquiera. Estábamos lidiando con algo mucho mayor, algo que no se limitaba a carne y hueso. La criatura, la cosa, era una manifestación del propio planeta y nos estaba rodeando. «¿Cuánto tiempo nos queda?», pregunté, tratando de mantener la cabeza fría mientras el pánico apretaba mi pecho. Hendrik no respondió de inmediato. Miró los monitores, luego el camino por delante. «Quizás 1 hora, como mucho. Después de eso, estaremos atrapados aquí». Mi estómago se hizo un nudo. 1 hora. Teníamos 1 hora antes de que el vehículo se detuviera por completo y quedáramos a merced de esa cosa. Miré a Alana, que permanecía en silencio, con los ojos fijos en el horizonte. Ella ya no parecía aterrorizada, no de la manera en que alguien debería estar ante una muerte inminente. Había algo extraño en la forma en que miraba las sombras que se acercaban, como si ya supiera lo que estaba por venir. «Alana», la llamé, intentando romper su trance. «¿Qué crees que está pasando?». Tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz era tranquila, casi resignada. «Ya te lo dije,
Esto no es una criatura común, no es algo que podamos combatir con armas o estrategias. Estamos en su territorio, ella nos controla. Quise gritar, protestar, pero en el fondo sabía que tenía razón. La criatura no era solo una amenaza física, era algo mayor, una fuerza primordial que gobernaba el entorno a su alrededor. Cada paso que dábamos parecía estar guiado por ella, como si estuviéramos siendo atraídos hacia su trampa. «Tenemos que pensar en una salida», insistió Hendrik con la voz tensa, los ojos fijos en el panel. «Si logramos llegar al punto de extracción, tal vez podamos llamar refuerzos. La nave de rescate debe estar cerca. ¿Y si la criatura nos está esperando allí?», preguntó Alana con voz fría. Hendrik guardó silencio. Sabíamos que era una posibilidad real. La criatura nos había estado persiguiendo desde el momento en que dejamos el módulo. Ella era parte de Marte, y donde quiera que fuéramos, ella estaría allí. El silencio dentro del vehículo era sofocante. Hendrik, decidido a seguir con el plan de llegar al punto de extracción, aceleraba lo más que podía, aunque estaba claro que el vehículo no aguantaría mucho más tiempo. El zumbido constante de la electrónica fallando era un cruel recordatorio de que nuestra situación se volvía desesperada. Pasaron quizás 30 minutos antes de que sintiéramos el primer golpe. Fue súbito, como si el vehículo hubiera chocado contra una barrera invisible. El impacto nos lanzó contra los cinturones de seguridad y por un momento todo dentro del vehículo parpadeó. Los monitores, las luces, incluso los sistemas de soporte vital. El motor rugió una última vez y luego, silencio. ¡Mierda!, gritó Hendrik golpeando el volante con las manos. «Lo hemos perdido todo». «¿Estamos detenidos?», pregunté ya sabiendo la respuesta. Hendrik solo asintió, la mandíbula apretada de frustración. Miré afuera y vi que estábamos rodeados por una vasta llanura roja, sin nada a nuestro alrededor excepto polvo y las sombras de las colinas distantes. La criatura no era visible, pero podía sentir su presencia. Estaba allí, observándonos, esperando el momento adecuado para atacar. «Tenemos que salir e intentar arreglarlo», sugirió Hendrik, comenzando a moverse hacia la escotilla trasera. «Si logramos reiniciar el sistema, tal vez aún podamos llegar al punto de extracción». «No», dijo Alana de repente con voz firme. Hendrik se detuvo y la miró. «¿Qué dijiste?» «No vamos a arreglar esto. Ella quiere que salgamos. Nos está esperando afuera». Ella nos miró a los dos, sus ojos fijos, casi como si estuviera viendo algo más allá de lo que podíamos ver. «¿No lo sienten? Todo el planeta está vivo. Ella está en todas partes. Si salimos, estamos entregados a ella». Las palabras de Alana, por más aterradoras que fueran, tenían cierto sentido. Había algo mal con Marte, algo que trascendía la simple biología o geología. La criatura no era solo un ser, era el planeta. Cada movimiento que hacíamos parecía ser parte de un juego mayor, un juego en el que estábamos destinados a perder. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Hendrik, su voz cargada de frustración. «¿Nos quedamos aquí hasta que ella nos atrape?». Alana lo miró sin emoción. «Tal vez sea eso lo que ella quiere». Por un tiempo nos quedamos en silencio, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Sentía como el desespero crecía dentro de mí, una sensación de impotencia aplastante. El vehículo estaba parado, sin energía, y afuera, en las sombras, algo nos observaba, esperando el momento adecuado para actuar. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Algo allá afuera, en la llanura, se estaba moviendo. Un ruido bajo, casi como un susurro, pero más profundo, como si el propio suelo se estuviera moviendo. Me levanté rápidamente y fui hacia la ventana. Lo que vi hizo que la sangre se me helara. A lo lejos la superficie marciana estaba transformándose. El suelo antes estático comenzó a agitarse como una ola, ondulando y retorciéndose, como si estuviera vivo. Las sombras de las colinas parecían extenderse en nuestra dirección, serpenteando por el suelo. La criatura se estaba moviendo, pero de una manera que nunca hubiera imaginado. No era solo una entidad aislada. Estaba tomando el control de todo el paisaje a nuestro alrededor.
Está viniendo, murmuré, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Hendrik corrió hacia la ventana y vio lo mismo que yo. «Tenemos que salir de aquí, ahora». «¿A dónde?», preguntó Alana con voz monótona, como si ya hubiera renunciado. Hendrik miró a su alrededor, sus ojos frenéticos. No tenía una respuesta, y todos lo sabíamos. El vehículo estaba muerto, y estábamos rodeados por algo que no podíamos entender, mucho menos combatir. Pero lo peor estaba por llegar. Fue entonces cuando las luces dentro del vehículo comenzaron a parpadear nuevamente, no por una falla de energía, sino por algo mucho más siniestro. Las pantallas de los monitores se llenaron de estática, y la radio, que había estado en silencio desde la última comunicación interrumpida, de repente cobró vida con un chisporroteo aterrador. «Ellos están aquí». La voz que emergió de la radio no era humana, era profunda, distorsionada, y parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. «Ustedes vinieron por nosotros». Miré a Hendrik, con el corazón acelerado. «¿Qué está pasando?» Esa voz no podía ser real, pero lo era. Nos estaba hablando, como si la propia entidad de Marte se estuviera comunicando con nosotros. La sensación de ser observados se intensificó, y la opresión en el aire parecía crecer, como si la atmósfera a nuestro alrededor estuviera siendo manipulada por algo invisible y maligno. «Nos está atrapando», dijo Alana, finalmente girándose hacia nosotros. «La criatura, el planeta, están conectados, saben que estamos aquí, y ahora somos parte de esto». Hendrik se levantó, con los ojos llenos de una mezcla de terror y rabia. «No vamos a morir aquí, no dejaré que eso pase». Sin esperar más respuestas, abrió la escotilla trasera y salió corriendo del vehículo, desapareciendo en el polvo rojo del desierto marciano. «¡Hendrik!», grité, pero no me escuchó. Hendrik desapareció en el polvo rojo, corriendo ciegamente hacia la vastedad de Marte. Me quedé parado por un segundo, con el grito atrapado en la garganta, sin saber si debía seguirlo o quedarme en el vehículo. La criatura estaba afuera, y sabía que no tendría ninguna oportunidad. Pero el impulso de hacer algo, de no quedarme atrapado en esa pesadilla, casi me empujó a seguirlo. Alana, aún dentro del vehículo, me devolvió a la realidad con su voz tranquila y extrañamente fría. «Él ya está muerto». La miré, incrédulo. «No sabes eso», negó con la cabeza lentamente. «Sí lo sabemos. Todos lo sabíamos ya. Desde que vimos a esa cosa por primera vez, estamos condenados. Ella no nos dejará ir». Sus palabras parecían resonar en el vehículo vacío. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los sonidos que la criatura había hecho. Afuera, el polvo se movía lentamente, como si el planeta estuviera respirando. Podía sentir la presencia de la criatura en todo lo que nos rodeaba, como si fuera parte de la propia esencia de Marte, controlando cada movimiento, cada sonido, incluso el aire que respirábamos. Mi instinto de supervivencia me obligó a pensar rápido. No había manera de esperar el rescate, y el vehículo estaba muerto. Si íbamos a salir de allí con vida, tendríamos que encontrar una manera de despistar a esa cosa. Pero ¿cómo escapar de algo que parecía ser omnipresente? «Necesitamos una distracción», murmuré, más para mí mismo que para Alana. Ella rió suavemente, un sonido que me asustó por su falta de emoción. «¿Una distracción? ¿Para algo que controla el propio planeta? No hay a dónde correr, John». Me volví hacia ella, ahora enfadado. «¿Así que solo vas a rendirte? ¿Eso es?». Alana suspiró con los ojos fijos en el horizonte rojo. «No es cuestión de rendirse, ya entendí lo que está pasando. Esa criatura es el fin de todo lo que conocemos. Marte, como lo conocemos, nunca fue solo un planeta muerto. Está vivo, y ahora nos estamos convirtiendo en parte de él». Antes de que pudiera responder, oí un grito proveniente de la dirección en la que Hendrik había corrido. El sonido perforó el silencio como una hoja afilada. Era un grito de desesperación, corto y agonizante, que resonó por todo el terreno vacío. La criatura lo había encontrado. La última gota de esperanza se esfumó de mí. Hendrik estaba muerto. ¿Lo oíste?, pregunté con la voz temblorosa. Ella lo atrapó.
Alana me miró con una expresión que era una mezcla de resignación y algo casi sobrenatural. Te lo dije, no hay a dónde escapar. Ella nos atrapará uno por uno, hasta que seamos parte del planeta, parte de ella. Estaba al borde del colapso, el pavor finalmente apoderándose de mí por completo. Pero algo en la forma en que Alana hablaba parecía equivocado, como si ella supiera más de lo que yo, como si hubiera aceptado algo que yo aún no podía entender. «¿Ya sabías esto, no es cierto?», pregunté acercándome a ella. «Desde el principio sabías lo que estábamos enfrentando». Ella me miró por un momento y luego asintió lentamente. Lo sospeché desde que vi las primeras muestras. El suelo, la forma en que reaccionaba, no era normal, pero lo que no sabía era cuán profundo llegaba todo esto. Ahora lo entiendo. Ya no somos solo visitantes, estamos siendo asimilados. Marte no solo quiere matarnos, quiere consumirnos. Hablas, como si eso no te molestara. Ella sonrió. Una sonrisa triste, resignada, pero con una pizca de algo que no podía entender. Tal vez sea porque ya lo acepté. Resistirse solo prolonga lo inevitable. Estamos atrapados en el ciclo de algo mucho más grande que nosotros. Si lo aceptamos, tal vez haya algo de alivio. Retrocedí sin saber qué decir. Estás loca. No podemos simplemente rendirnos. Voy a encontrar una forma de... No, John, me interrumpió ahora con más firmeza. No hay salida. No importa cuánto corramos o luchemos, la criatura nos atrapará. Ella es parte de Marte, parte del propio tejido de este lugar. Y ahora, nosotros también lo somos. Un sonido vino de afuera, más intenso esta vez. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a alargarse, contorsionándose de una manera imposible. Parecía que el planeta se estaba moviendo, cerrándose a nuestro alrededor. La criatura se estaba acercando, y esta vez sabía que no se detendría hasta que estuviéramos en sus garras. «John», dijo Alana suavemente, «es hora». Se levantó y, para mi horror, abrió la escotilla del vehículo, saliendo a la superficie de Marte. La luz tenue de la atmósfera filtrada reflejó en su traje, y por un momento se quedó allí, mirando la vasta extensión roja. El aire a su alrededor parecía vibrar, como si el propio planeta se estuviera comunicando con ella. «Alana, ¿qué estás haciendo?», grité corriendo hacia la puerta. Ella se giró mirándome por última vez. Sus ojos estaban tranquilos, sin miedo. «Estoy aceptando. Tú también deberías hacerlo». Y entonces dio unos pasos más lejos del vehículo. Fue cuando la vi. La criatura. No como antes, no como una simple sombra. Ahora era una presencia abrumadora, gigantesca, algo que trascendía la comprensión humana. Una masa informe de sombras y luces que se movían y palpitaban al unísono con el suelo marciano. No tenía un cuerpo físico definido. Era una entidad, una fuerza viva, y se estaba acercando a Alana. Ella no corrió, no gritó, solo se quedó allí esperando. La cosa la envolvió lentamente, como una ola de oscuridad que engullía todo a su alrededor. Sus contornos desaparecieron y el silencio volvió. No hubo gritos, no hubo resistencia. Era como si hubiera sido absorbida, convertida en parte de ese lugar de una manera que nunca entendería. Me quedé parado, incapaz de moverme, de respirar, de pensar. Entonces escuché la voz. La misma voz que habíamos escuchado por la radio, pero esta vez no provenía de un dispositivo. Estaba en mi cabeza susurrando. «Tú eres el último». Sentí como el pánico volvía a apoderarse de mí. Intenté moverme, correr, pero sabía que era inútil. Ella estaba en todas partes. No había escapatoria. La criatura se acercó. Las sombras a mi alrededor comenzaron a cerrarse, y la oscuridad lo cubrió todo. El suelo bajo mis pies parecía vivo, palpitando con la misma energía que ahora habitaba dentro de mí. Ya no podía distinguir dónde terminaba yo y comenzaba Marte. Ella estaba dentro de mí, consumiéndome lentamente. Al final, la verdad se reveló clara. Marte nunca estuvo muerto. Nosotros éramos los muertos. Y ahora,
Éramos parte de él.